Sí, sé que estás perdiendo dinero con tus trades y es hora de cambiar eso desde ya, para que tus operaciones pasen a verse así de una vez por todas. Así que hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar el MACD, un indicador clásico de trading y que yo utilizo en todas mis operaciones. Y es que es un indicador que todo el mundo conoce, pero que pocos dominan al 100%. Y es que eso puede marcar la diferencia entre ser rentable o perder dinero. Por tanto, en este vídeo vas a aprender qué es el MACD y por qué es útil, qué significa cada línea, cada cruce, qué significa absolutamente todo de este indicador y cómo puedes usarlo para mejorar tus entradas y tus salidas. Pero antes de empezar el vídeo te recomiendo que te unas a la comunidad gratuita de Telegram, donde ya comparto todas mis operaciones y mis análisis. Tienes el enlace en la descripción. Pero antes de empezar te voy a dar una definición básica de qué es el MACD, y es que el MACD es un indicador de seguimiento de tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles de precio y se utiliza principalmente para identificar cambios en la fuerza, dirección, momento y duración de una tendencia en el precio de un activo. Así que vámonos directos al gráfico porque te voy a explicar cómo funciona este indicador. Bueno, pues como veréis ya estamos en el gráfico de Bitcoin, en este caso temporalidad de 4 horas, aunque esto nos da un poquito igual, y para añadir el indicador, en este caso utilizando Bitunix, tendremos que irnos a este apartadito de aquí donde pone indicador, pulsaríamos y simplemente tenemos que añadir MACD. En este caso nos aparece automáticamente MACD, marcaría como favorito y añadiría este indicador al gráfico. Fijaos que nos aparece aquí abajo, simplemente dándole a la flechita un poquito más arriba, nos aparecería automáticamente en la zona alta. Esto es el MACD y en este caso podéis ver que tenemos dos líneas móviles, en este caso una azul, una naranja, aunque vosotros podéis cambiar el color cuando queráis. Y además contamos con un histograma que está compuesto por velas rojas y verdes, pero en este caso podemos ver cómo esta intensidad de color puede ir reduciéndose y ahora luego os explicaré por qué. Pero voy a empezar explicando en este caso qué es la línea azul, y es que la línea azul es la diferencia entre la media móvil de 12 periodos y la de 26 y mide sobre todo la fuerza y la dirección del precio. Y es que en este caso si esta línea sube el impulso será alcista y si cae el impulso será bajista. A diferencia de la línea azul, la línea naranja es la línea de señal, es una media móvil de la línea azul, normalmente suele estar marcada en 9 periodos y funciona como una especie de suavizador para detectar los giros. Fijaos que en este caso, si vosotros no sabéis cuál es la configuración que tenéis colocada para el MACD, lo único que tenéis que hacer es revisarla. Y es que en este caso lo que deberíamos hacer es irnos al apartado de MACD, nos vamos a la configuración y si nos fijamos en la entrada de datos tenemos efectivamente la diferencia de la longitud rápida, que en este caso sería la de 12 periodos que yo os he comentado, con la de la longitud un poquito más lenta, 26 periodos. Y la suavizada estaría en este caso, como os he comentado, en los 9 periodos. Esta correspondería con la línea naranja y esta correspondería con la línea azul. Este indicador es completamente customizable. Fijaos que yo tengo la customización básica, colores verdes más claritos, rojos más claros y a partir de ahí las líneas móviles, la azul y la naranja. Por tanto, en este aspecto yo no he cambiado absolutamente nada, en la visibilidad está absolutamente todo igual, simplemente fijaos en que la entrada de datos sea la correcta. Por tanto, una vez explicado esto y teniendo claro en qué consiste este indicador y qué es lo que nos está marcando, os voy a explicar además que estas dos líneas móviles son muy importantes porque además nos están indicando información adicional. Fijaos que en ocasiones estas líneas móviles se cruzan entre sí, unas veces la línea azul cruza de arriba a abajo y otras veces de abajo a arriba, pero estos cruces son muchísimo más importantes de lo que nosotros nos imaginamos y ahora os voy a explicar por qué. Y es que en este caso, cuando vemos que la línea móvil azul cruza de arriba a abajo la línea móvil naranja, como podría ser en este caso de aquí, fijaos que tenemos como la línea móvil azul está cruzando de arriba a abajo la línea móvil naranja y es en este punto en el que nosotros tenemos el cruce. En esta ocasión esto nos estaría indicando una cruz de la muerte. ¿Qué significa esto? Que estamos pasando de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Por tanto, en cada ocasión, en cada momento en el que esta línea de tendencia azul se encuentre por encima de la naranja, podremos estar afirmando que para este indicador tenemos una tendencia alcista. En el momento en el que nos marca este cruce de arriba a abajo y vemos cómo la línea de tendencia azul está por debajo de la línea naranja, podemos estar indicando que estamos ante una tendencia bajista.
De esa misma manera, y como os he comentado, la cruz de la muerte, que sería cuando cruzamos de arriba a abajo, cuando cruzamos de abajo a arriba también tiene su propio nombre, y estaríamos hablando en esta ocasión de una cruz dorada. Esta cruz dorada nos estaría indicando que podemos tener un cambio de tendencia de, en este caso, bajista a alcista. Fijaos que en este caso subimos y el precio sube junto con el indicador. Fijaos que desde que hemos tenido esta cruz, en esta prácticamente zona de aquí, el precio no ha parado de subir y solo ha caído cuando hemos vuelto a tener otra cruz de la muerte. Pero ahora vamos a lo importante, y es el histograma. Fijaos que forma parte de este indicador y también es muy importante porque nos arroja información adicional. Si os fijáis, en este caso tenemos colores verdes y rojos, pero si nos fijamos bien podremos ver que en algunas ocasiones estos verdes son un poco más intensos y en otras ocasiones son un poco más débiles, al igual que los rojos. Esto tiene un significado, y es que en esta ocasión, cada vez que nosotros tengamos un histograma, una barra de color verde, esto nos estará indicando fuerza en el movimiento, y en caso de que se esté perdiendo color, estaríamos viendo cómo este movimiento está perdiendo fuerza. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Fijaos que en este caso nosotros desde este punto de aquí tenemos un cruce alcista, tenemos una cruz dorada. En este caso, en el momento en el que nosotros estamos alcistas, este histograma pasa a estar en verde. En el momento en el que tenemos una cruz de la muerte, este histograma pasa a estar en rojo. Cuando nosotros tenemos colores fuertes, nos está indicando que la barra ha sido superior a la anterior. ¿Qué significa esto? Fijaos que en este caso venimos de una cruz de la muerte muy sutil, ha sido prácticamente una vela, pero la siguiente vela, que ya nos ha marcado una cruz dorada, es de un verde intenso. Esto significa que esta fuerza o este volumen ha sido mayor que el anterior. Si nos vamos a la siguiente, nos fijamos que es mayor que el anterior, por tanto, verde intenso. Mayor que el anterior, mayor que el anterior, mayor que el anterior, pero fijaos que cuando nosotros llegamos al pico y la siguiente vela del histograma ya es con una fuerza inferior a la anterior, empezamos a perder color. Inferior, perdemos color, inferior, perdemos color. El mejor ejemplo que podría poner es este, porque cuando estamos perdiendo fuerza y recuperamos un poquito, si nos fijamos en esta vela de aquí, estamos con una fuerza un poquito superior a la anterior, nos estaría marcando un verde un poquito más intenso. Esto nos indica que esta fuerza alcista que ha empezado marcándose con esta cruz dorada estaría perdiendo fuerza. Por tanto, el movimiento se estaría agotando justo cuando estemos a punto de llegar al final. Y es que cuando el movimiento termina de perder toda la fuerza es cuando se da el cruce de medias móviles, marcando una cruz de la muerte, y en este caso empezamos una tendencia bajista. Fijaos además que es muy importante echarle un vistazo al MACD, porque nos está indicando si en el momento en el que nosotros queremos entrar al mercado estamos entrando con un movimiento de fuerza absoluta o simplemente ya nos estamos agotando. Lo mismo pasa con el histograma, en este caso de barras rojas. En el caso de que estemos perdiendo ya fuerza bajista, fijaos que poquito a poco va perdiendo ese color. En este caso ha recuperado fuerza, vuelve a perder, recupera fuerza, vuelve a perder, y definitivamente en cuanto tenemos esta cruz dorada ya podemos estar hablando de un movimiento o una tendencia un poquito más alcista. Hay que tener muy en cuenta también que el tamaño de la barra, que os he comentado anteriormente, mide la distancia entre el MACD y la línea de señal. Cuanto mayor sea la barra, en este caso nos estaría indicando que la línea del MACD está más lejos de la señal y nos estaría indicando una tendencia fuerte. De esa misma manera, si las barras son pequeñas, la línea del MACD estaría más cerca de la señal y la tendencia estaría marcándonos una debilidad o empezando a cambiar, como ya os he comentado anteriormente. Pero bueno, ahora os preguntaréis, ¿cómo puedo implementar yo, Borja, este indicador en mi trading para que me ayude a ganar operaciones? Esto es muy sencillo y es lo que yo explico siempre. No hay que utilizar un único indicador única y exclusivamente para operar. Tienes que basarte pues en un conjunto de indicadores que entre ellos se ayuden para determinar si la posición en la que tú estás entrando es positiva o no. En este caso sí que es verdad que hay gente que opera única y exclusivamente utilizando el MACD. No significa que sea algo que no funcione, pero hay que tener mucho cuidado con la temporalidad que estamos escogiendo y hay que tener mucho cuidado con esos cruces de medias móviles. Las personas que utilizan única y exclusivamente el MACD para operar se esperan a esos cruces de medias. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando tú tienes un cruce de medias, como podría ser por ejemplo este caso de aquí,
Fijaos que el precio siempre tiende a marcar una pequeña subida, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque nos podríamos encontrar con situaciones un tanto particulares, como podría ser este caso de aquí. Fijaos que hemos tenido un cruce al alza, pero automáticamente y prácticamente 3 velas después, el precio te ha vuelto a marcar un cruce a la baja. Por tanto, yo no recomendaría utilizar este indicador única y exclusivamente porque nos podemos encontrar con situaciones como esta y nuestra operación se podría ir al pozo. La realidad es que a la hora de operar yo utilizo este MACD para hacerme un poquito la idea de en qué punto me encuentro del movimiento, de si estoy a punto de cambiar una tendencia alcista o no. En caso de que yo esté a punto de cambiar una tendencia alcista y me encuentre cerca de un soporte o me encuentre cerca de una zona de Fibonacci que a mí me parezca interesante o cerca de una banda de Bollinger, ya sí que puedo, juntando estos indicadores, hacerme un poquito la idea de si prefiero entrar en long o prefiero entrar en short. De esa misma manera, si estoy cerca de un soporte, pero lo que estoy viendo es que la tendencia bajista está yendo con fuerza y no tiene intención de debilitarse, por lo menos lo que estoy viendo yo en ese momento, pues probablemente ese soporte tenga menos validez y lo que puedo hacer es irme automáticamente a un soporte un tanto inferior. Esto también nos puede ayudar sobre todo con las EMAs. En este caso, pues me está reflejando una EMA de 50 y una EMA de 200 periodos. Pues si yo estoy viendo que tengo una cruz dorada y que esa cruz dorada se está debilitando, ese movimiento alcista está perdiendo fuerza y estoy cerca de una EMA de 50 o una EMA de 200 periodos, pues lo más probable es que esa EMA pille fuerza y de esa misma manera me rechace el precio y efectivamente nos encontremos con una cruz de la muerte. Así que simplemente el MACD nos va a ayudar sobre todo a tomar esa decisión final para saber en qué punto del movimiento nos encontramos y si merece la pena entrar en long en una zona de soporte o quizás esperar a una zona un poquito más abajo. Así que una vez explicado esto hay que tener muchísimo cuidado porque pueden haber varios errores que puedas cometer sin darte cuenta. Y es que el primero de ellos es utilizar el MACD en rangos laterales. Este indicador no funciona nada bien en movimientos laterales, hay que buscar tendencias claras para que este indicador nos pueda ayudar a determinar hacia dónde puede ir el movimiento. Y es que en estos rangos laterales que yo te he comentado anteriormente es probable que te dé bastantes señales falsas y yo creo que un ejemplo claro pues lo podríamos tener en esta zonita de aquí que os he marcado anteriormente, y es que si nos fijamos estamos ante un precio de Bitcoin que está lateralizando y tenemos varios cruces en esta zona de aquí. Fijaos, estos puntos de aquí que nos están dando pues unos cruces no del todo acertados y que nos inviten a que nuestra operación pueda pillar un movimiento al alza importante en caso de que decidiésemos entrar en long buscando una cruz dorada como podría estar marcando esta zonita de aquí. Así que teniendo en cuenta esto, si ves que el precio está rebotando entre un soporte y una resistencia y no está teniendo una dirección clara, pues yo en este caso intentaría utilizar otros indicadores o le daría un poco de menor importancia al MACD. Por otro lado, y otro de los principales errores, y es algo que yo he comentado anteriormente, es entrar en cada cruce, en una cruz dorada o en una cruz de la muerte. Hay que tener en cuenta que este es el error más común. Evidentemente, como he comentado anteriormente, hay gente que solo opera los cruces. No lo voy a criticar, cada uno opera como quiere, pero no lo veo lo más acertado. Y es que un cruce no te está marcando el dato de, oye, tienes que comprar ya o tienes que vender ya. Simplemente lo que tienes que mirar en ese caso es dónde se encuentra el precio, si tienes una estructura, si hay soporte o resistencia cerca, que es lo que te he comentado anteriormente, o si el volumen te está acompañando. En ese caso, si te fías solo de ese indicador y no miras nada más, muy probablemente vas a terminar perdiendo dinero. Por otro lado, y como he comentado anteriormente, no mirar la fuerza del histograma. Muchos traders solo están mirando las dos líneas móviles y nada más. La clave del MACD está en el histograma. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tienes un cruce alcista, pero el histograma ves que poco a poco está perdiendo fuerza, no entres, porque no tiene mucho sentido, porque muy probablemente te vas a comer un cruce a la baja. Si tienes un cruce bajista, pero las barras en este caso están perdiendo color, tampoco entres. La fuerza del impulso en este caso es lo que va a decidir si ese cruce va a funcionar o no. Otro dato muy importante, tenéis que evitar utilizar este indicador en temporalidades más cortas, en este caso 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos si no tenéis la experiencia necesaria, ya que el MACD te puede estar dando señales falsas. Sí funciona, pero necesitas mucha experiencia, y a mí me estaréis viendo en los directos utilizar el MACD en 1 minuto. Necesitáis tener un conocimiento bastante amplio sobre el indicador para determinar si el cruce que te está dando es real o simplemente es un falso cruce. Así que yo el consejo que te podría dar es que si estás empezando ahora mismo con este indicador o incluso con el trading, utilices el indicador en 15 minutos, 1 hora, 4 horas o diario. En diario tiene una tasa de acierto bastante importante y te puede ayudar mucho a buscar unas operaciones un tanto más seguras. Y por último, pensar que el MACD te dice el punto exacto de comprar o vender. El MACD no es un indicador, en este caso basado en la precisión. No te marca el precio exacto y simplemente lo que te marca es la tendencia
más el impulso. Lo tienes que utilizar simplemente como una brújula y no como un GPS, y es que lo que yo te digo siempre es lo básico. En el gráfico tienes el mapa y simplemente tienes que utilizar las herramientas para encontrar el tesoro, y el MACD es una de ellas. Así que utilízalo con cuidado, puede ser tu gran aliado o te puede dar señales falsas. Simplemente si te especializas en este indicador, como yo decidí hacer en su momento, estoy completamente seguro de que no te vas a arrepentir. Te ayuda muchísimo en momentos donde la incertidumbre reina, y en este caso el MACD se ha convertido en uno de mis grandes aliados. Así que si tú también quieres aprender a utilizar este tipo de indicadores y quieres tener operaciones cada vez más ganadoras, te voy a dejar abajo en la descripción el enlace directo a mi comunidad gratuita de Telegram, donde vas a poder ver todas mis operaciones, además de poder verlas en directo todos los días de lunes a viernes. También puedes escanear el QR que tienes en pantalla para que te lleve directamente a la comunidad. Además, recuerda que dejándome un like y una suscripción me ayudas a seguir generando contenido de este tipo. Nos vemos en próximos vídeos con más. ¡Chao!